Tiene la palabra el señor convencional por Buenos Aires, Juan Schroeder, Frente Grande. 249. Señor presidente, antes de comenzar con mi tema, quisiera aprovechar el uso de la palabra para contestar un agravio que se manifestó ayer acá, una serie de agravios, mejor dicho, en cuanto a las organizaciones no gubernamentales, específicamente creo que se referían a las que defendían el derecho a la vida o las ambientales. Cuando tuvo uso de la palabra en el bloque de Modina ayer, dijo prácticamente de que estas organizaciones eran subversivas. Esto no me extraña ni me llama la atención, porque es totalmente coincidente, señor presidente, con lo que se había manifestado con un documento de una reunión de comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas latinoamericanas en Mar del Plata en el año 89, cuando ya se había caído el muro de Berlín y el fantasma de ellos ya no era el Partido Comunista. Habían manifestado en ese documento, y esto está, lo saben muchos convencionales que están acá. Señor convencional, el convencional del Castillo le solicita una interrupción. No voy a darle ninguna interrupción, ni menos al bloque del Modín. Justamente, en ese documento se especifica que los enemigos públicos números 1 en caso de conmoción interna eran los defensores de los derechos de los indígenas y los ecologistas. Entonces, evidentemente, esto coincide de dónde viene este partido y coincide con lo que dicen. Quería aclarar esto porque yo creo que hay muchos derechos, empezando por los derechos humanos, muchas organizaciones no gubernamentales que han dejado mucho ejemplo, no solamente en Argentina, sino en Latinoamérica. Y con este concepto ha muerto uno de los grandes líderes defensores de los derechos ambientales y de los derechos de los indígenas, que es Chico Mendes de Brasil. Pasando al tema, señor presidente, quiero decirle que cuando ya hace 12 años, una vez interpusimos un recurso de amparo para poder evitar la matanza de 48.000 pingüinos que se iban a hacer sin ningún tipo de estudio, y acá quiero recordarlo a un gran luchador también, el doctor Alberto Catán, presentamos un recurso de amparo que evitó la matanza de estos pingüinos. Después, al poco tiempo, hicimos otra acción para detener la captura de unas toninas overas, que es una especie muy típica que está únicamente en los mares del sur, en las costas argentinas, las costas chilenas, y esta acción judicial tuvo sentencia firme. Tuvo sentencia firme gracias a un gran juez, que todavía lo es, juez federal, que se llama Garzón Funes. Esto posibilitó, y este también va para quienes dicen que defendemos a los bichitos y no a los seres humanos, esta fue la intención de llegar a tener los intereses colectivos, los intereses difusos. Y al poco tiempo, a raíz de esta sentencia y de esta jurisprudencia, se pudo prohibir un defoliante, el 245T, que tiene el triste recuerdo de haber sido utilizado en la guerra de Vietnam como agente naranja, y esto se pudo prohibir al principio del gobierno del doctor Alfonsín. Se prohibió este producto por este juicio que se hizo. Así, con mucho esfuerzo, comenzamos a hablar en nuestro país de los intereses colectivos. Recién se preguntó también, preguntó una convencional que recién hizo uso de la palabra, ¿cuáles son estos derechos colectivos? Y bueno, esto es un poco decir, es una cosa tan obvia, pero yo la voy a explicar. ¿Quiénes no quieren los intereses colectivos? Esto es lo importante. Y los que no quieren los intereses del colectivo son los que siguen hablando de la industria del juicio. Yo creo que el que habla de la industria del juicio toma una posición totalmente hipócrita. No se puede ir en contramano de lo que señalan los principales documentos a nivel internacional, como la Carta Mundial de la Naturaleza en su principio 23 y la Declaración de Río en su principio número 10. Pero además, si no se sabe qué son los intereses colectivos o los intereses difusos, yo invitaría que vayan a la biblioteca y consulten las constituciones provinciales de Salta, artículo 84, Tierra del Fuego, artículo 49,
Río Negro, artículo 43, La Rioja, artículo 66, San Juan, artículo 58 y 40 en la acción de amparo, y Córdoba, artículo 53. Señor presidente, lo tenemos en nuestras provincias y no lo queremos incluir en la Constitución Nacional. ¿Por qué? ¿Por qué nos estamos negando a esto? ¿Por qué hay gente que se niega a esto? Y quiero decir que con mucha curiosidad, de los 112 proyectos presentados sobre el tema del medio ambiente, 57 proyectos consagran expresamente en su texto la legitimación a todo ciudadano. 16 proyectos lo exponen en sus fundamentos, la necesidad de implementar la protección jurisdiccional de estos derechos por parte de cualquier individuo a través de la vía del amparo. El resto de los proyectos no lo menciona el tema de la legitimación, lo que supone que sería otorgado por la vía del amparo. Pero lo más significativo es que solamente 2 proyectos otorgan con un criterio, a mi manera de ver, restrictivo, la legitimación solo a personas jurídicas. Son los proyectos de los convencionales Barra más Nata y de la convencional Falvo. A esto hay que agregar que 7 autores de artículos sobre el ambiente, que no incluían en el artículo específico la legitimación, sí la otorgan a través del amparo. Esto hace que 80 convencionales, señor presidente, en sus proyectos y en su fundamentación, y tengo que pensar, siguiendo lo que le prometieron a quienes lo votaron, han hablado de la inclusión necesaria de los intereses colectivos. Quiere decir que solamente el 2% de los proyectos influyó sobre más del 70% de los proyectos presentados en este aspecto. Yo quisiera saber qué responsabilidad van a tener esos convencionales cuando vuelvan a sus lugares y qué le van a contestar a quienes confiaron y votaron, cómo han cambiado de opinión. Y bueno, ¿y qué es lo que ha pasado? Bueno, esto yo creo que lo hemos vivido en otros temas que hemos visto acá en la convención. Por ello, señor presidente, la otra vez cuando el doctor Eduardo Menem tuvo el uso de la palabra, un poco ironizando, dijo que claro que le echábamos la culpa solamente a 2 personas de la contaminación o la depredación de que se iba a originar o que se estaba originando en nuestro país, y se refería concretamente al doctor Cavallo y a María Julia Alzogaray. Y yo le digo que no hay una exageración en esto, no hay una exageración porque hay muchísimos elementos que así lo comprueban. Uno de ellos es lo que ya manifesté en mi charla anterior, que fue el veto de la ley del impacto ambiental que hizo expresamente el ministro de Economía porque no le convenía y porque esto, según su criterio, le podía traer cierto problema con ciertas inversiones y ciertas industrias sucias que podían entrar en el país. También lo vimos a través del obsesivo lobby que hubo acá, a través de los operadores del doctor Cavallo. Esto no es nuevo, lo hemos visto caminar, lo hemos visto hablar, hemos visto hasta cómo han llegado a dividir a bloques de partidos en cuanto a la presión que ejercían. Ahora quiero hablarles de un caso que pasó hace muy pocos días. Nosotros hemos puesto un recurso de amparo, yo personalmente, porque la Secretaría de Recursos Naturales quiso imponer 4 plantas de tratamiento de residuos tóxicos y disposición final en zonas densamente pobladas del Gran Buenos Aires y donde además pasa un acuífero donde se surten casi 8 millones de personas de agua potable. Esto por suerte tuvo un fallo favorable en primera instancia. Lo primero que sostuvo la Secretaría de Recursos Naturales era, quiero aclararle al señor presidente de los convencionales que yo vivo en uno de esos partidos que se verían afectados, la defensa de la Secretaría fue decir de que yo no era un particular damnificado porque todavía no había sufrido el daño. Yo digo, ¿qué están esperando? ¿Que se enferme la gente y se muera para que en la justicia tengamos derecho al recurso de amparo? Esta es la mentalidad de ciertos funcionarios del Poder Ejecutivo que quieren nada más que fijarse en los beneficios económicos, en el bolsillo de ciertos industriales y de ciertos meganegocios en vez de la salud de la población. Hay otro caso más, señor presidente. En Zárate,
INVAP, que es un instituto que depende de la Comisión Nacional de Energía Atómica, quiere también hacer 4 incineradores de residuos tóxicos y tratamiento químico y disposición final en el lugar. Esto lo aprobó el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, con la aberración que utilizaron la ley 11.459, que fue sancionada sobre tablas en el Congreso de la provincia de Buenos Aires, donde el Partido Radical se retiró porque no se trató por comisión, y el modín sirvió para que haya quórum y se trate esta ley sobre tabla, que es una de las peores leyes que tiene la provincia de Buenos Aires. Pero como esta ley no está reglamentada, utilizaron la reglamentación de la ley anterior. Además, este instituto de investigación, que es el INVAP, de la Comisión Nacional de Energía Atómica, ha falseado en un documento la opinión de la Universidad Nacional de La Plata, diciendo que ésta estaba de acuerdo cuando ésta ni siquiera se expidió. Así se están manejando las cosas en mi país, en nuestro país. Señor presidente, ¿cómo puede hacer un ciudadano para llegar a los intereses colectivos? ¿Cómo podemos aceptar los que sostienen que esto es un avance? Me refiero al despacho de mayoría, si lo que se ha logrado es solamente una letra confusa, donde vamos a seguir diciendo, señor, según cómo se interprete. Yo quiero decirle, como último argumento, qué son los intereses colectivos. En la provincia de Mendoza había una laguna, hay una laguna, mejor dicho, que es un reservorio para un montón de especies de aves que migran del norte al sur, y además es un lugar que prácticamente es un santuario, por eso es una reserva provincial, que es la laguna de Yancanelo. Una vez, cuando se proponían hacer ahí una especie de lanchas deportivas, pesca, etcétera, etcétera, rompiendo todo ese equilibrio que había, una persona que también era de nuestra fundación, de la ciudad de Mendoza, interpuso un recurso de amparo, y esto fue aceptado por el juez. Porque si esperamos que haya un damnificado en ese lugar lo único que había eran puesteros, que creo que están muy lejos, y ojalá en nuestro país algún día un puestero también pueda hacer un recurso de amparo, pero la realidad del país es muy distinta. O quiero decirle, si mañana un poblador que vive a 40 kilómetros de una central nuclear sabe que esta está funcionando mal, o que va a tener un problema, ¿cómo no puede imponer un recurso de amparo? Va a tener que esperar que la central realmente tenga un problema serio y que la radioactividad por el viento llegue a su casa. Estas son posiciones totalmente ridículas, por lo cual yo no sé cómo se puede seguir hablando o polemizando sobre la importancia de imponer los intereses colectivos. Y ayer Barcesá, con mucha justicia, dijo una cosa cierta: los que vivimos este problema no son solamente las organizaciones ecologistas o las organizaciones intermedias. Toda la ciudadanía está totalmente indefensa en esta situación. Y esto es porque nosotros siempre utilizamos, en cuanto a los que estamos mirando, lo que queremos corregir, con una actitud totalmente cortoplacista. Yo creo que esto es realmente un sistema que destruye toda la acción de la justicia. Deberíamos empezar a tener una visión totalmente más allá de la cortoplacista, porque si no nos vamos a quedar en la Constitución para hoy o para atrás. Creo que el tema es demasiado importante. No podemos elaborar una Constitución, vuelvo a repetir, para atrás. Si nosotros no imponemos los derechos colectivos, derechos que están en muchas provincias, derechos que están en tratados internacionales y también en varios países latinoamericanos, no podemos decir que estamos haciendo una Constitución para adelante. Y quiero volver a recordar a los 80 convencionales que han puesto específicamente este derecho. ¿Qué es lo que van a hacer cuando ahora se vote este derecho por mayoría con una actitud deliberadamente en el texto totalmente confusa? Y quiero rescatar, para cerrar, 2 frases que acá se dijeron en todas las charlas que hubo. Una es la que dice: estamos trabajando a partir de la realidad para modificarla, que la dijo el convencional Alacino. Y otra que dice: el hombre sigue un camino de perfeccionamiento, del convencional Alfonsín. Yo creo... Está bien, sí. Yo creo que si nosotros hemos repetido esto y lo hemos dicho acá, tenemos el deber moral de
en este texto dejarlo totalmente claro. Por eso quiero hacer solamente un pedido, y esto no es tan complejo, y yo creo que el fuerte lobby que se pueda hacer, nosotros podríamos de una vez por todas hacer una apuesta a la vida y decir sí en cuanto a este texto. Por eso quiero repetir lo que había dicho mi compañero de bancada, el doctor Barcesac. Esto se supera, esto queda claro, y esto le da un legítimo derecho a todos los ciudadanos si insertamos en el segundo párrafo, en vez de en la palabra que dice podrán, poner solamente podrán también, y así queda totalmente claro. Si esto realmente hay una especie de vergüenza de los convencionales en cuanto a decir vamos a hacerlo, si lo podemos lograr, esto es un pedido que lo hago en una manera quizás demasiado vehemente, pero yo creo que es fundamental. Yo creo que acá vamos a quedar y podemos decir, estamos haciendo una constitución para el futuro. Yo creo que no podemos quedarnos más en el pasado y especialmente en este aporte. Son muchos los problemas que hay en nuestro país a nivel ambiental, que ya entra profundamente en los problemas sociales también. Por eso quiero pedirlo encarecidamente, y esto es a través de mi militancia en la ecología a través de 22 años, por favor apostemos a favor de la vida. Demos el primer paso para recuperar ese protagonismo que tanto se habla, pero ese protagonismo que no tiene el ser humano, y fundamentalmente aprendamos de los que nos enseñaron nuestros pueblos indígenas, a quienes le dimos algunos derechos ayer a través de una cláusula constitucional. Y ellos decían, y esto es para que también se termine la polémica, de que nosotros estamos pensando únicamente... Señor convencional, el convencional Quiloga Lavie le pide una interrupción para solicitarle una aclaración. Sí, es una aclaración, sí. 129. Gracias, señor convencional. Quiero manifestarle al señor convencional que la inclusión del también en el segundo párrafo que protege los derechos colectivos del despacho aprobado por la comisión redactora fue el despacho o el proyecto que sostuvimos en la comisión especializada y que luego, como consecuencia de las negociaciones entre los distintos bloques, fue sustituido. Quiero manifestarle, señor presidente, de que ese concepto implica colocar a los derechos de los damnificados a accionar en relación con la protección de los derechos colectivos y que en definitiva la sustitución o omisión del también en el segundo párrafo no puede implicar que el titular damnificado, como consecuencia de encontrarse afectado un derecho colectivo, no pueda iniciar la acción por virtud o en razón de la utilización del amparo de los derechos individuales previsto en el primer párrafo. Yo sí sé que hay una disidencia en el entendimiento de cuál es el carácter del derecho o interés legítimo en cabeza de cualquier ciudadano para proteger no sus propios derechos, sino los derechos colectivos. Es virtualmente la inclusión de la acción popular. Esto estuvo en mi proyecto, señor presidente, y luego ha sido omitido. Señor convencional, el próximo orador es usted. El tiempo del convencional... Continuaré en consecuencia, señor presidente, con la aclaración. Le ruego porque el tiempo ya ha vencido del señor convencional y usted está haciendo una intervención que le toca la palabra... Le agradezco al señor convencional el permiso de la interrupción y a usted, señor presidente. Muchas gracias. Si la Asamblea está de acuerdo en prorrogarle el tiempo al convencional Schroeder para terminar con su exposición, sí. Continúa en el uso de la palabra. Es muy poquito, señor presidente.
Yo sé lo que piensa el convencional Quiroga Lavie, con el cual tengo un gran respeto, además hemos trabajado muchas cosas juntas, pero yo quiero reafirmar algo y es a través de la experiencia, y vuelvo a decirlo. Si esto no queda suficientemente claro, los que siguen hablando de la industria del juicio van a tomarse que este texto no es suficientemente claro. Por eso yo creo que no hace ningún daño si ponemos solamente una palabra. No estamos hablando de 3 renglones, ni de 4, ni de un renglón. Es un pedido que hago a través de 20 años de militancia, es un pedido que hace el bloque del Frente Grande, es un pedido de decir, señores, cedan en algo, señores, pongan algo. Yo sé que hay muchos convencionales que estarían dispuestos a votarlo. Por favor, hagámoslo y demostrémosle, especialmente a los chicos y a los adolescentes, que estamos pensando también en que queremos proteger los intereses colectivos y dejarlo bien claro y específicamente. Y decía, para cerrar, y hablando del protagonismo del ser humano, que debemos aprender un poco de los que siempre tuvieron una apuesta hacia la vida de sus generaciones futuras, que son las comunidades indígenas, cuando manifiestan que la tierra no pertenece al hombre, sino que el hombre pertenece a la tierra. Grabémonos una vez por todas este concepto, porque este concepto filosóficamente encierra que dejemos los egoísmos, dejemos todo de lado y pensemos realmente que aspiramos como seres humanos y como administradores de este planeta de ir hacia un mundo totalmente más equilibrado y no un planeta en terapia intensiva como lo tenemos ahora. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra.